Les damos la bienvenida a este programa de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Hoy dedicamos este espacio para dialogar sobre la perspectiva de género en la Comisión de la Verdad, Perú y Colombia. Nos acompañan en este programa Mariluz Alzate Zuluaga. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España, profesora titular en dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Ciencia Política, directora, editora Forum, revista del Departamento de Ciencia Política. La revista Forum está dirigida a académicos interesados en estudios teóricos y empíricos de ciencia política, derecho, relaciones internacionales y disciplinas afines, procurando articular los debates académicos con las diversas dinámicas y problemáticas sociales y políticas contemporáneas. Es una publicación de acceso abierto. También tenemos a Edith Joana Morales Roa, magíster en estudios políticos por la Universidad Nacional de Colombia, trabajadora social y feminista. El artículo que se publicó de su autoría es resultado de la formación, reflexión en la maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, cuya investigación titulada La Casa de la Mujer, entramado, experiencias feministas pacifistas en el acompañamiento a mujeres víctimas del conflicto armado 2016-2020. El trabajo concluyó en 2021 recibiendo la distinción de tesis meritoria. La construcción de verdades de y desde las mujeres bajo una perspectiva feminista tiene el potencial de producir conocimiento y acciones de transformación social que contribuyan a desestructurar los sistemas que sostienen la guerra y la desigualdad económica, política y simbólica entre hombres y mujeres. Sin embargo, este proceso es complejo, ya que existen múltiples verdades en disputa, así como recursos políticos que buscan tergiversar, manipular u ocultar estas verdades que cuestionan los marcos de sentido hegemónicos del conflicto armado colombiano. La importancia de abordar el concepto de verdad de las mujeres desde una perspectiva feminista responde a la necesidad de reconocer y dignificar a este grupo social como sujetos históricos relevantes, ya que como lo plantea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Grupo de Memoria Histórica, en los relatos históricos, narradores e historiadores han elaborado una representación sexista sobre la feminidad y la masculinidad, y las han representado como realidad objetiva. Estas verdades históricas reflejan y refuerzan los valores hegemónicos de los sistemas de poder vigentes, tales como el patriarcado. De esta forma, en las primeras comisiones de la verdad en América Latina, abro comillas, daba igual, según la premisa de neutralidad, ser hombre que ser mujer, y por tanto, describir y documentar lo que les había acontecido a los hombres incluía automáticamente la experiencia de las mujeres. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Grupo de Memoria Histórica, 2011, página 51. Bueno, muchas gracias, Edith, por regalarnos la lectura de este fragmento. Para iniciar esta conversación sería valioso que nos contaras cómo fue que procediste metodológicamente en tu investigación, que es la que hace parte, pues, de lo que presentas en el artículo en Forum. Sí, este artículo aborda pues la perspectiva de género en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, identificando qué aprendizajes podían tenerse para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. Para ello, metodológicamente, pues hace parte de una investigación más grande que está relacionada directamente con la relación que tiene el feminismo y el pacifismo en el acompañamiento a mujeres víctimas del conflicto armado en una organización que se llama Corporación Casa de la Mujer. Para involucrarme un poco en la temática, yo inicio en el 2017 haciendo allí mis prácticas en trabajo social y pues voy llevando un diario de campo centrándome no tanto en las experiencias de las mujeres víctimas, sino en las profesionales que acompañan a estas mujeres, identificando que han sido voces que no necesariamente han sido narradas y contadas, así como experiencias que resultan pertinentes para
corroborar que ha habido unas afectaciones diferenciadas en los cuerpos y en las vidas de las mujeres en los diferentes conflictos armados, incluido el colombiano. Entonces, este es un primer insumo, como ese trabajo de campo, haciendo acompañamiento psicosocial, asesoría de tipo jurídico, procesos de memoria histórica con mujeres en diferentes territorios del país, así como documentos también para presentar al Observatorio de Implementación del Acuerdo que coordinaba en ese momento Viva la Ciudadanía. Y luego al ingresar a la maestría, bueno, ahí sigo haciendo seguimiento, documentación, archivo, y luego al ingresar a la maestría empiezo a explorar pues otras comisiones de la verdad, porque me llama mucho la atención en Colombia que ha habido la Comisión de la Verdad de las Mujeres de la Ruta Pacífica de las Mujeres y sus resultados pues no han sido tan apropiados socialmente, ¿no? Entonces digo, bueno, ha habido otras comisiones donde esta perspectiva de género ya se implementó de cara pues a la Comisión de la Verdad en Colombia y encuentro en particular a Yulisa Mantilla que también asesoró a la Comisión de la Verdad en Colombia para ver cuáles fueron esos aciertos en esa primera experiencia que fue el Perú de tener una línea de género en particular, de traer esta perspectiva de género y también cuáles fueron los desaciertos o eso que hizo falta, que de alguna manera en el informe final también de la Comisión de la Verdad ya se empieza un poco a subsanar, aunque quedan también pues unas deudas que siempre estarán allí pendientes como parte de esa deuda histórica de vivir pues en una sociedad eminentemente patriarcal. Entonces esa es como la línea, se alimenta pues también de entrevistas directamente a profesionales que han acompañado pues a estas mujeres y recabando también pues entrevistas que hicieron en su momento y artículos que tenían en la Comisión de la Verdad del Perú. Eso a grandes rasgos fue el proceso metodológico. Tú allí en el artículo hablas de un análisis de autoetnográfico crítico. Quisiera que ampliaras un poquito qué significa ese análisis autoetnográfico. Claro que sí, digamos que una de las apuestas también desde los feminismos es, bueno, reconociendo que la academia y la investigación ha sido pues muy patriarcal también. Y una de esas premisas de ese patriarcado en la academia ha sido la neutralidad y la objetividad, indicando que quien investiga no se involucra en el proceso de investigación. Y desde los feminismos se hace una crítica muy fuerte a esto y se dice, no, quien investiga también hace parte de y requiere hacer también un análisis de sus propios prejuicios, de sus propias creencias y de su propia experiencia relacionada con el tema. Entonces, esta autoetnografía parte de revisar justamente eso a partir de los diarios de campo, pero también de las diferentes devoluciones que me hacían también las profesionales, tanto de mi trabajo profesional como de la investigación en esa construcción colectiva de conocimiento. Entonces empiezo a identificar, por ejemplo, pues mis propias percepciones de qué es la verdad, de qué significa la perspectiva de género, encontrando que en un comienzo y aún en el artículo es notorio que asimilo esta perspectiva de género únicamente para centralizar la atención en las voces de las mujeres, pero queda por fuera todo el tema de masculinidades, queda por fuera también orientaciones sexuales no normativas y diversas, entonces es poder poner allí como cuáles también son esos vacíos que quedan allí y un poco intentar subsanarlos. Y por otro lado, pues esa autoetnografía, aparte de revisar cuáles son mis propias apuestas también de transformación social y cómo tanto el artículo como la investigación en general contribuyen a esa apuesta política también que tengo de vida, pues a nivel ético, social y profesional. Muy bien, muchas gracias. Eso nos permite ampliar la mirada metodológicamente porque pues ese halo que tradicionalmente se ha tenido del escritor neutral con esta perspectiva queda como muy reevaluada, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Quisiera ahora que nos contaras cuáles crees tú que son esas implicaciones del enfoque diferencial y de género, pues pensando en el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición en Colombia, pero de acuerdo a tu análisis del Perú.
Uno de los elementos que ya lo relacionaba con esta apuesta metodológica es eso, que no es neutral desde donde se habla, que las comisiones de la verdad no son neutrales, como un poco lo leía también al comienzo. Las primeras comisiones de la verdad consideraban que las experiencias pues de los hombres eran iguales a las de las mujeres. Entonces empezar a poner esta atención de qué fue diferente en el caso de las mujeres, cómo vivieron esas violencias, pero también cuáles fueron los múltiples roles que tuvieron dentro del conflicto armado, porque frecuentemente en esta mirada también patriarcal se asumen a las mujeres como víctimas y no se ve, analiza cuáles fueron esos otros roles, por ejemplo, como guerrilleras, militantes de algún, ya sea partido político o grupo armado, legal o ilegal, cuál fue su papel también dentro de los ejércitos, cuáles fueron sus papeles también en la búsqueda, pues justamente de esa verdad, en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, o visibilizar. Ocurre, por ejemplo, que las desapariciones de las mujeres han sido más invisibilizadas bajo prejuicios de que se fueron con el novio, de que simplemente no volvieron, pero no se enmarcan en una desaparición. Entonces ahí va como esos dos elementos. Un tercero es quienes integran esas comisiones de la verdad también, que generalmente se le ha dado también un lugar a hombres, han sido generalmente integradas por hombres. Esta, digamos, también es la primera comisión que se piensa la paridad, y una paridad no solo en términos de igual cantidad de hombres y de mujeres, sino que múltiples perspectivas a nivel étnico, racial, de diversidad religiosa se puedan poner también allí en cuestión. De tal manera que esa verdad, si bien no es completa y absoluta, sí se nutra de múltiples experiencias y posibilidades de verdad. Por eso no se habla también como de la verdad de las mujeres, sino las verdades en plural. Otro de los elementos, pues, es identificar que ha habido una afectación diferenciada, pero además desproporcionada, tanto en los cuerpos como en las vidas de las mujeres, pero también de los niños y las niñas, también de las personas que habitan cuerpos no normativos, que deciden como de las sexualidades también hegemónicas y que han tenido unos modos, por un lado, de ser, sí, heridos, de ser negados e invisibilizadas sus propias existencias, pero a su vez han tenido unas resistencias particulares desde lo colectivo, desde lo popular también, que hacen justamente un llamado a no centrar también en los relatos de las comisiones de la verdad, simplemente en los hechos victimizantes, sino también en cómo fue que sobrevivieron y cómo es posible desde allí identificar valores, habilidades, capacidades, pues para la transformación y un proceso de paz. Muy bien. Nos interesaría escuchar tu opinión frente a este tema en particular, sobre la perspectiva de género en la Comisión de la Verdad, pero sobre todo articulado en el contexto actual de las violencias de género, no solo en el conflicto armado que se vivió y aún continúa, sino también en otros escenarios. Y con esto recuerdo uno de los casos que también tú lo mencionas en el artículo en Sudáfrica, donde pues en los de más de 2000 testimonios que recogieron de las mujeres, pese a todos esos testimonios donde se hablaba de violencia sexual, de abusos, y que ellas resaltaban también, además de esa situación que vivían, que no es fácil para ellas hablarlo, pues su condición de combatientes, y quedaba totalmente desdibujado frente a esa otra violencia que, como tú lo mencionas, pues se generaliza entre hombres y mujeres. Sí, me gustaría mencionar allí primero que justamente pues esas comisiones de la verdad parten también de unos prejuicios pues que están relacionados con los roles y estereotipos que socialmente se han asignado pues a cuerpos que se consideran hombres o mujeres, ¿no? Y a las mujeres generalmente se les asocia o con ese lugar de víctima, pero también con el lugar de pacífica o de ser garante de la armonía, entonces siempre se ubicaban como en ese margen de alguien que automáticamente está a favor de la paz por haber nacido en un cuerpo determinado, cuando muchas de ellas existen como dos grandes, y voy a ser como muy simplista en esto, obviamente es más complejo, pero una mirada es la de quienes eligieron también pertenecer a algunos grupos armados porque eran afines a sus posturas ideológicas, como las mujeres también que fueron reclutadas, digamos, obligadas a pertenecer allí. En ambos casos, ambas vivieron violencia sexual
sexual, pero no se reconocían como víctimas al decirse, por ejemplo, que eran, como en el caso del Perú, que eran terroristas o que sencillamente se lo habían buscado de alguna manera. Y esto se traslada, digamos, a otros escenarios que también fuera del conflicto armado se sigue culpando a las mujeres por las violencias que viven. De alguna u otra manera existe la idea de que hay que estarse cuidando, no hay que estarse exponiendo porque las violencias están allí, es un país inseguro, son ciudades inseguras, son universidades también que resultan inseguras, pero entonces la responsabilidad sigue recayendo en las mujeres, no se ubican pues como sujetas de derechos, sino como personas, posibles víctimas que deben estar siempre pendientes y pudiéndose cuidar. Entonces, digamos, como lo pongo un poco como en este escenario. Ahorita trabajo también en una universidad y es frecuente también ver esos prejuicios en los mismos y las mismas estudiantes frente a también el consumo, por ejemplo, de psicoactivos. Entonces, no, ellas mismas dicen a veces como no, es que fue porque yo estaba borracha, etcétera, desconociendo pues que ella no podía dar su consentimiento y igualmente como por parte de las otras personas decir para qué ella se ponía en ese estado si se estaba exponiendo, ¿no? Entonces creo que es como una invitación a pensarnos cómo nos estamos relacionando también todavía como sociedad, cómo ese patriarcado sigue tan internalizado en esos modos de relacionamiento y cómo es un compromiso social, colectivo, no solamente de las mujeres, de hacer pues estas luchas, esta visibilización de violencias, sino ver cuál es la responsabilidad de cada persona en estos escenarios. Sí, de acuerdo, que eso va pues mucho más allá de un protocolo de asistencia o de atención a violencias basadas en género, que es lo que pues por ahora la única salida que le han dado en las universidades a partir de protocolos, cuando es mucho más profundo, incluso culturalmente. Bueno, para finalizar, nos gustaría que le contaras a los oyentes cómo y por qué te has dedicado a estos estudios de género y si tienes como hallazgos concretos que puedas destacar de tu investigación. Justo iba a decir antes, como con el tema de los protocolos, que yo creo que seguimos llevando a las universidades pues una idea de justicia retributiva que pues resulta insuficiente realmente y pues que es necesario, así como se piensa a gran escala en las comisiones de la verdad, pues una justicia también restaurativa, poder llevar también pues mecanismos pedagógicos que se piense en la transformación cultural como lo mencionaba la profesora Mariluz. Por otro lado, yo creo, voy a traer las palabras de varias de mis maestras feministas que dicen que una se hace feminista por su propia historia, cuando justamente empieza a identificar que a lo largo de su vida hay una serie de violencias que le han atravesado su cuerpo, su experiencia, su vida, pero también las de las mujeres de su entorno, ¿sí? Como su mamá, su abuela, pero también no se queda en esta idea de las violencias y la victimización, sino también identificar esa deuda histórica que tenemos con otras mujeres que justamente son quienes nos abrieron las puertas para poder hoy estudiar, para poder estar escribiendo un artículo, para poder estar votando y es decir, así como ha habido un continuum de violencias, también ha habido un continuum de resistencias de las cuales quiero hacer parte y hacer parte desde el activismo, pero también desde la academia, identificando esto. Hay otras formas de hacer conocimiento. No lo mencionaba al comienzo y en el artículo también se escapa un poco, pero en la investigación, por ejemplo, se utilizaron metodologías textiles y es como a través del bordado también del tejido se pueden construir también conocimiento que no necesariamente va a quedar en lo escrito, construcción de conocimiento que además es colectiva, que no se hace en la individualidad y eso va rompiendo también un poco con esos valores pues eminentemente individualistas también y de competición que plantea mucho la academia también. Respecto a los hallazgos, me parece pues importante pues primero invitarles a que puedan consultar el artículo, que vayan y vean todo el número de la revista también, que es muy valioso justamente para ver esas experiencias relacionadas con las comisiones de verdad y pues responder también al momento
que estamos atravesando, como también como personas del común, como académicos, académicas, activistas, pues vamos a seguir contribuyendo en esa construcción de verdades. Y dentro de los hallazgos destacaría uno, que sigue habiendo pues una deuda con nombrar las masculinidades, cuáles son esas masculinidades también que se han construido, militaristas, que contribuyen a que se perpetúe ese conflicto armado, pero también una forma muy violenta de relacionarnos. Nuevamente también lo relaciono con la universidad. He visto pues una forma muy violenta de relacionarnos con el otro, con la otra, ese militarismo internalizado, de negar la diferencia, que alguien puede pensar de otra manera, que no tenemos que llegar necesariamente a consensos, pero sí podemos construir acuerdos o incluso no llegar necesariamente a acuerdos en términos de lo que pensamos, pero sí de cómo vamos a respetar lo que el otro y la otra también piensa, y que podemos habitar en la diferencia. Otro de los hallazgos, pues es sin duda que la Comisión de la Verdad del Perú nos permite tener una experiencia pionera de referente, pero que resultó insuficiente al centrarse sobre todo en casos de violencia sexual. Y no se puede reducir también las violencias contra las mujeres ni la perspectiva de género a analizar la violencia sexual, sino a identificar esas otras violencias. Y lo vemos también actualmente, muchas jóvenes han empezado a visibilizar otras violencias relacionadas con el consentimiento, con la irresponsabilidad afectiva, que hace mucho tiempo pues eran impensables, hacían parte como de nuestra cotidianidad y estaban muy naturalizadas. Y el último hallazgo que nombraría, los otros hallazgos les invito a que los puedan leer, es la necesidad de que la sociedad se involucre, no solo con los resultados que plantea el informe de las diferentes comisiones de la verdad, sino que se apropien, que sepan qué fue lo que pasó, y más allá de qué fue lo que pasó, cómo vamos a transitar para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Cuál es nuevamente mi responsabilidad allí desde los diferentes escenarios que habito para que esto no pase? Que fue una, digamos, de las carencias también en el Perú, que no hubo esa apropiación, quedaron por fuera muchas voces, se negaron también pues a diferentes víctimas, y eso hace pues también que genere una apatía frente a los resultados de las comisiones de la verdad. Muy bien, Edith, muchas gracias. Pues los invitamos entonces a leer el artículo Perspectiva de Género en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, aprendizajes para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia, en Revista Forum, Departamento de Ciencia Política, número 22. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Mariluz, y a todas también por la invitación, y pues espero que todas y todos puedan leer ese número del artículo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy nos acompañaba Mariluz Alzate Zuluaga, doctora en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y Edith Joana Morales Roa, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta pronto.